Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 28 minutos y en nombre de numerosos dioses, para no ofender a nadie, comienza la sesión con Alberto Mayol. ¿Qué tal, Alberto? Esto del politeísmo tiene sus ventajas. Sí, por supuesto, tiene muchas ventajas. Pues de partida no tenéis obispos que echar, digamos, puede hacer que se peleen entre ellos. Sí, no, pueden armar su propio... Claro. De hecho, eso es lo que se hacía. Efectivamente, en el politeísmo, lo que se hacía es que, bueno, que los dioses perdedores de una batalla quedaban más abajo nomás, pero quedaban. Claro. Se les honraba y había un rito para eso. Y los que ya estaban fuera de toda batalla, porque realmente eran muy así como los dioses territoriales, se llamaban misterios. Entonces tenían los misterios por allá lejos y qué sé yo. Entonces uno pasaba de repente y decía, iba a pasar a este rito mistérico. Y pasaba a verlo y qué sé yo, y tenían unas cosas raras. Y supongo, onda, 40 personas. No, y uno en la travesía podía ir adorando diferentes dioses para contar con la ayuda de todos por el camino. Por supuesto, de eso se trata. Ya, hablemos del Dios católico. Hablemos del unirlo a la contingencia. Del Dios renuncia. Del Dios más importante, porque además es el mismo, recordemos, el de los católicos, los musulmanes y el de los judíos. Así que además... tiene mua gente a su cargo. Se pelean por el profeta, en realidad. Se pelean por el administrador, pero el Dios es el mismo, así que... Bueno, su representante en la tierra acaba de aceptar la renuncia de dos obispos chilenos, Alejandro Goich y Horacio Valenzuela. Así es. Figuras que bien emblemáticas cada uno por distintas cosas. Sí, es que además hay varias... Primero, el significado de esto es que se entiende entonces que el Papa Francisco, al decir la otra vez que había aceptado ya 2 primeras renuncias, no significaba que no siguieran apareciendo renuncias. O sea, que él puede tomarse aparentemente un tiempo... Bueno, la iglesia es eterna, entonces por lo tanto un tiempo infinito, digamos, para poder decidir cuáles renuncias acepta. Lo que es muy interesante porque genera un nuevo escenario. O sea, uno asumía que había sido una salida más bien controlada, pero aparentemente podría ser una salida por goteo, donde va generando crisis parciales, evita las grandes incontrolables, digamos. Claro, pero va sacando efectivamente nombres. Que esto no se acaba acá. Y va normalmente sacando esta cosa siempre de uno por edad y el otro por, ¿ya? Entonces está controlando la crisis, pero finalmente está sacando obispo, y por tanto eso abre un nuevo escenario, porque el escenario anterior era un escenario donde parecía que ya más o menos la parte más dura para la iglesia chilena había pasado, pero esto podría entonces seguir ocurriendo. La salida del obispo Goich es relevante porque tiene una dualidad. El obispo Goich en la historia reciente de Chile ha sido uno de los grandes defensores de los temas sociales. Fue una propuesta de él la que termina por una de las mayores alzas del salario mínimo que se han dado. Le da un salto. Un salto enorme, gracias a cuando él dice que hay un sueldo ético, y eso plantea una discusión muy interesante porque un sueldo ético, no obstante, se entiende que no es legal. De alguna manera todos tenemos que intentar llegar a él. Él plantea ese sueldo ético en 250.000 pesos hace bastantes años atrás, y entonces eso genera una agenda. Y lo trataron de todo un poco, digamos. Claro, y la verdad es que desde entonces tampoco es que ha crecido mucho, porque estamos en 270. De hecho, ahora la CUT está planteando 420.000. Sí, mira... de aquí a 4 años. Yo me acuerdo el año pasado cuando estaba en campaña, me puse a investigar haciendo el programa de a igual nivel de PIB per cápita de un país equivalente, cuáles eran los salarios mínimos que estaban en juego. El salario mínimo, el país con salario mínimo que tenía un salario mínimo más, un PIB per cápita más parecido a Chile, que tenía un salario mínimo, era Turquía. Y Turquía tiene un salario mínimo que es equivalente a moneda chilena unos 390.000 pesos. Por tanto, y está dentro de los que tienen mejor, ayer lo estaba mirando, dentro de la OCDE, de los que tienen mejor... Lo que pasa es que, ojo, hay que considerar una cosa, que en aquellos países donde el sindicato es prácticamente obligatorio y es muy fuerte, no hay salario mínimo. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces, porque no es necesario, porque los sindicatos tienen un poder de negociación tan grande que en realidad poner un salario mínimo sería bajarle el sueldo a la gente. No necesitas que te fijen un mínimo. Claro, entonces hay muchos países que tienen excelentes salarios que no tienen salario mínimo. Entonces, por eso estas prácticas son más bien en aquellos lugares donde hay que tener toda clase de regulaciones específicas, porque si no, efectivamente, se generan transformaciones en ese sentido. Por lo tanto, la propuesta de Goich en ese momento fue muy importante, pero también Goich se vio involucrado después en actos que parecen ser de protección a abusadores
de encubrimiento o al menos de negligencia culposa, digamos. Al menos de negligencia. Al menos de negligencia en las denuncias correspondientes, habiéndolas recibido, no habiéndolas procesado adecuadamente. En fin. Entonces, esta doble cara de Goich termina en una salida que probablemente no genere ningún... porque él no es emblemático de los encubridores, digamos. No es Etzati, no es Errázuriz, digamos. Y por tanto no es una salida terrible y hay un cierto respeto de ciertos grupos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que también existe. Así que... Pero lo importante es que la crisis parece seguir ocurriendo en una velocidad muy vaticana, pero con cierta relevancia todavía. Sí. Okay. A diferencia de lo que pasa solo para mencionar con Valenzuela, que es más bien del círculo cercano a Caradima. Es la diferencia con Goich, claro, que representan dos mundos totalmente distintos. Ahora, y en edad, que también lo mencionábamos antes, Goich... 78 versus 74. Ahora, es interesante porque, seamos justos, digamos, pero... ¿Y pertenecer al círculo de Caradima entonces era un pecado per se? Porque si ese es el reconocimiento, digamos, porque podríamos decir, no, esta persona, siendo miembro del círculo de Caradima, sabiendo lo que estaba ocurriendo, encubrió. O sea, una cosa muy grave. Pero... Va más o menos por esa línea lo que se plantea, claro, de quienes estaban en el círculo más cercano. Más cercano. Otros quienes los defienden dicen, bueno, pero tal vez también fueron víctimas. Claro, lo que pasa es que en términos de plena justicia, habría que demostrar que aparte de estar en el círculo cercano, tenía alguna relación con los casos. Claro, pero eso es justicia penal, estamos hablando de la justicia eclesiástica. Está bien, pero en este caso estamos hablando de un tema político, efectivamente, pero finalmente es interesante que entonces ya... todo lo que esté cercano a Caradima, claro. Entonces está infectado. En el caso de ellos infectado. se considera que eran tan cercanos que, y según los relatos de las mismas víctimas, es imposible que no supieran. Ese es más o menos. Estaban presentes incluso del en Vaticano situaciones. hay que imputar. Claro, y ahí viene el punto, que si efectivamente, porque aquí hay muchas declaraciones de las víctimas, por lo tanto seguramente ese nombre está involucrado de manera relevante. Si eso es así, y dado que la Iglesia ha dicho sistemáticamente que va a pasar estos antecedentes a la justicia civil, o sea, estamos hablando de que probablemente este es un nombre de los que podría ir pasando hacia allá. Entonces, por eso esto va por goteo, pero todavía la Iglesia tiene estas virtudes notables, que son las extraordinarias virtudes según las cuales son capaces de hacer que una crisis pueda ser lenta, pausada, tranquila, y llena de ritual. Claro. Que es una virtud extraordinaria. Lo que permite que en 100 la años... crisis no estallen, digamos. No, claro, o sea, tú en 100 años puedes decir, pero ¿por qué vamos a disolver el matrimonio civil? Y 100 años antes estás diciendo, pero ¿para qué existe el matrimonio civil? Claro. Porque 100 años la gente no se acuerda, pero ellos sí tienen su historia. Claro, es evidente... con la esclavitud, por ejemplo. Bueno, pequeños detalles. Vamos 2 días ya de titulares sobre portonazo. Creo que ayer era cayó el rey del portonazo, o ayer o anteayer, y hoy día los portonazos baten otro récord y cambian de comunas. Sí. Mientras seguimos esperando las 7 lucas del confort, hay que decirlo, por los montos involucrados. Aquí pues los portonazos es uno de tus temas fetiches, digo. Sí, no, lo que pasa es que a mí me parece interesante. Primero, hay que ver la regularidad. Yo tengo una regularidad analizada que no es que esto solamente a partir de leer la prensa, no en ese sentido no he hecho una sistematización, pero es interesante. Los portonazos empiezan a crecer, al menos comunicacionalmente, justo después del conjunto de medidas que se toman sobre cajeros automáticos. Claro, el cajerazo. ¿No? Claro, entonces, después de los cajeros, que fue una gran crisis, donde hubo una cosa muy insólita, un récord mundial de que fue el primer paro de cajeros automáticos del mundo, digamos, porque los bancos, acuérdense que cerraron cajeros automáticos, le sacaron la plata, ponían cajeros automáticos sin plata. Oye, a propósito, ¿estamos exportando cajeros automáticos? No. Medidas de seguridad. ¿Qué cosa? Ladrones de cajeros automáticos. En Uruguay le están dando como loco a los cajeros y había una banda chilena involucrada. Sí. Obvio. Si nosotros exportamos, nuestros inmigrantes tienen un nivel de especialización, nuestros emigrantes, experiencia. Expertise muy alto. Sí, no vamos a entrar en ese detalle porque hay datos terribles a favor de tu tesis. Entonces resulta que, pero ¿para qué se lo vamos a decir a los extranjeros? Que entonces no, ¿para qué le damos argumentos para que duden de nuestro pasaporte tan bueno en todo el mundo? La verdad es que, a ver, el tema de los portonazos, si uno calcula, yo hice el siguiente ejercicio hace como 2 años, que tomé todos los robos de autos, todos los portonazos, todos los robos de autos de 10 años. Le puse el precio de un auto nuevo de entonces, un auto no caro, pero un auto promedio nuevo, ¿ya?
La cifra es alta, ¿ya? En 10 años, pero igual era menos que casi todos los casos de colusión. No juntos, de casi todos, por individuales. Que cada caso caso de colusión. Ya. Pañales, farmacia. Ya. ¿ya? Cap, auto. Entonces estamos hablando de, claro, una cifra importante, son 600, 700, 800 millones de dólares, ¿ya? Cada 10 años, ¿ya? Pero efectivamente era menos que los casos de colusión. En ese contexto, ¿ya? Hay uno tiene que entender que efectivamente esto, el tema de la metodología es el gran tema, porque el tema de robo de auto es bien natural cuando la sociedad chilena tiene al auto como uno de los valores centrales, es un mercado activo, cuando además se pueden llevar a Bolivia, y hay una serie, y por ejemplo otro día, a propósito de esto, me puse a ver avisos de auto y encontré rápidamente mucha oferta de autos robados. Autos de 15, 20 millones que están a 4 millones, Arica Parinacota, dice, ¿ya? Con la patente tapada, pero tapada muy divertidamente, así como le ponen un ratón Mickey y una cosa así. ¿Dónde encontraste eso? No, varias páginas además bastante que son recurridas para poder buscar para autos. vender, ya. Claro, o sea, no son páginas así, alternativas, clandestinas, ¿no? Páginas normales, y aparece la patente tapadita con su... Entonces, es bien, y con el contacto, o sea, digamos, claro, es interesante que sea tan difícil encontrarlos, digamos, o sea, servicio de inteligencia. El servicio en cargo de búsqueda de vehículos. Entonces, sí, como cuando le roban un auto a uno, y uno va y están 2 horas tomándole la declaración, cuando el momento para pillarlo, el único momento son las 2 horas. Antes que entra el caracho. Pero a ver, explíqueme bien cómo está. Mire, le doy la patente y avise. O sea, si no necesita los detalles, o sea, tampoco lo va a poder investigar. No, yo salí y entonces, ¿a qué hora? Y no, de la patente. Entonces bueno, luego llamada en un proceso de coordinar una narración. Claro. Coordinar una narración con el señor carabinero, digamos. Es más horroroso que eso. Tú sabes que existen programas que te permitirían acceder a todas las cámaras de seguridad e identificar tu patente. Exactamente. Existe, el programa no, de existe. hecho, para cobrarnos sí existe ese programa. Sí, claro. O sea, yo tengo en mi charada tengo el tag malo y me lo cobran igual. ¿Ya? Porque me sacan la foto. Claro. Entonces, pero te permite acceder incluso a las cámaras de los estacionamientos, ya, de además, los malls, de todo. Exacto. Si hoy en día, si ese sistema se integrara, digamos, exacto, el auto robado no iría más de 10 cuadras antes de ser identificado. Entonces esto habla del éxito en el fondo, el aumento y el cambio de comunas tiene que ver básicamente con que saturaron ciertas comunas y se ponen los servicios de seguridad y empiezan a migrar. Esto es igual que un mercado, ¿eh? Claro. La delincuencia es igual que un mercado, o sea, los mercados parten enfocándose en el segmento ABC1, después van al C2, después van al C3. Tú dices que va modificando. Y se va modificando, entonces sí, efectivamente van cambiando las comunas, que es lo que se revela, que efectivamente hay mucho más robo en otras comunas, y empiezan a aparecer y empieza a reducirse en las comunas que son más pequeñas en población, pero que tienen más ingresos. Entonces se reduce relativamente, porque en realidad lo que está yendo un segmento más amplio. El auto es más barato, ¿no? Y efectivamente, entonces empieza a ampliarse. En ese contexto, efectivamente, lo que es importante hoy día de señalar es que las políticas de control de la delincuencia han sido muy consistentes durante 20 años y han sido un completo fracaso. O sea, tan simple como eso. O sea, aquí hay toda el resumen. Claro, o sea, que hay una política que fundamentalmente fue un gran acuerdo político entre el gobierno y la oposición de la época, donde la oposición además instala una fundación como elemento fundamental, que es la Fundación Paz Ciudadana, donde nombran a gente de los gobiernos como a cargo de esa fundación, como Javiera Blanco, y se establece toda una política ya para poder hacer entonces las políticas de seguridad de Chile. Y esas políticas de seguridad han sido un completo fracaso a nivel de los robos, a nivel de prisión, y ahora la Fundación Paz Ciudadana nos dicen que hay demasiados presos y que hay que cambiar la cantidad de presos, porque hay que bajarla, porque resulta que no puede ser la cantidad de presos cuando la tesis central era la puerta giratoria de la justicia. Es cierto. Entonces, si vamos a estar así cada 20 años, vamos a estar cambiando de paradigma a uno igual de equivocado que el anterior, y van a seguir aumentando efectivamente los delitos, porque los delitos, uno de los elementos más interesantes, el único interesante en realidad, de la tesis de tolerancia cero que se impuso en Nueva York, el único sociológicamente válido, era que efectivamente un elemento central es que el éxito de aquel que delinque, el triunfo,
es una incitación a la delincuencia. Claro. Y ese triunfo no es solo económico, es también simbólico. Envalentonarse. O sea, cuando tú le pones como eslogan, voy a poner un ejemplo que parece tonto, pero como eslogan a una comuna, Renca la lleva, ¿ya? Cuando la lleva es lenguaje AMPA, Coa. es COA, que tiene que ver con quién lleva la droga, ¿ya? Entonces resulta que tú estás diciendo que ese lenguaje es oficial. Claro. ¿Ya? Lo que, por ejemplo, lo que hacían en Nueva York es que si querían quitar el graffiti, lo que hacían es que todos los días había unas brigadas enormes que borraban todos los rayados de la noche. Claro. Porque el triunfo del tipo que hizo un graffiti o el triunfo del tipo que que rompió un inmobiliario público es que ese inmobiliario público permanezca en el tiempo roto. De hecho me acuerdo que es una perversión lo de tolerancia cero en Chile, porque tolerancia cero significa originalmente, el concepto original impuesto era que las faltas más pequeñas tienen que ser inmediatamente sancionadas. Exacto. Para que no hubiera faltas más grandes. Claro. Porque si no crece. El tipo que rompía un vidrio Claro. era inmediatamente sancionado. Exacto, ese era el sentido. Claro. No era el hecho de que toda falta iba a tener una punición enorme. Claro. Era que simplemente tú te preocupabas efectivamente en aquellos ciclos de crecimiento del delito para evitar llegar a los delitos más grandes y para evitar generar una cultura de delito. Tenía una aplicación en las manos de Giuliani totalmente autoritaria y todo lo que queramos, pero habían fundamentos en todo eso, y aquí lo que se trajo fue la parte autoritaria y los fundamentos Se olvidaron por el camino. o sea, es que Pagaban no el tenían exceso cómo de recordarlo equipaje. porque ni siquiera los miraron. O sea, o sea, esa es la verdad. Nunca entendieron su propia política, su propia importación. Es como, no, hay que meter preso a toda la gente. Y ahora hoy tenemos muchos presos. Entonces, y el caso más interesante y ambivalente y casi demente fue la situación en el gobierno de Sebastián Piñera, que a él le llega un informe que manda a hacer a la principal consultora internacional que le dice, de verdad, usted tiene que sacar a 3.000 presos ahora. Y Sebastián Piñera efectivamente los saca y hace el mayor indulto en Sí. cantidad de la historia. Los indultos de Frey habían sido 150, de Lago 80, de Bachelet 90, ¿ya? Aquí más de 3.000. Mientras tanto el discurso era la puerta giratoria de la Claro. justicia. Entonces tú dices, bueno, Aquello que fue como el gran jubileo. Digo. entonces, Bueno, escuchamos, ¿le parece algo de música, don Alberto? bueno, por favor. Sí. Iggy Pop con Last for Life en este Sonar Informativo. Ocho con 48 minutos, estamos de regreso en este Sonar Informativo y se une a nuestro directo panel don Ignacio Pérez Tuesta. Bienvenido. don Ignacio. ¿Por qué te ríes, Rafael? ¿Te acordaste del gato Aquiles? ¿El pulpo Paul? ¿De qué? No, pero sí. Alarma de bullying en progreso ahora. No, por favor. Yo venía preparado, de hecho. Tomé consistente ¿Pero por desayuno. qué? Yo no sé a qué te refieres. Yo tampoco. Oye, hablemos Lucas Barrio que llegó a... Importante contratación de... Oye, pero es que a ver, ¿qué culpa tengo yo de que Alemania haya jugado tan mal? Tuvo 70% de posesión de balón, 70% de posesión de balón y termina perdiendo. De hecho, Gary Lineker, no sé si vieron el tweet después de ayer, que dijo, puso su frase, la frase famosa a reiterar, que es el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11, que se juega con una pelota y donde siempre ganan los alemanes. Esa era la frase que ya. Esa era una frase de Gary Lineker, porque siempre Alemania ganaba todas las definiciones. Y ayer Gary Lineker puso la frase, dijo, puso algo así como, y esta frase se ha ido al tacho de la basura. O sea, se hizo autobullying. Hablando de frases Ya. que se fueron al tacho de la basura. Escucha. Va a ganar Alemania, va a ganar México, y Suiza-Costa Rica va a ser un entretenido empate 1-1. Ese fue tu pronóstico de ayer. A ver, Alemania gana, para quienes no lo hayan escuchado bien. Alemania gana, México también, un triunfo relevante. Lo dijiste con mucha seguridad. Pero mucha pasó, certeza. pero pasó de fase. No. Digamos, es una salida alternativa. Sí. Es una salida alternativa. Es una salida alternativa, pasó de fase. Lo que pasa es que ahí es donde el pronóstico, el error de la muestra, ¿no? Mi error muestral es muy amplio, sí. Es como de 80%. Exactamente contrario. Claro, perdió Alemania. Muchos partidos de todo, Es muy difícil. Claro, ya con los del torneo nacional tengo problemas. Imagínense con el mundial que pero está más la lejos. gracia es ser como era Bombalé, que efectivamente daba siempre un pronóstico, normalmente se equivocaba,
pero después lo soslayaba con violencia. Claro. O sea, tú planteas que tengo que ser violento con mis compañeros de trabajo con violencia, y con los auditores. Y luego hacía un siguiente, inmediatamente ponía un siguiente pronóstico para que efectivamente nadie recordara que el anterior. Claro. Entonces, era muy... Y obviamente cuando la apuntaba hacía los alemanes que comen carne, son grandes, rubios, europeos, son más inteligentes, estudiaron filosofía, van a ganar. Y toman leche y todas esas cosas. Y llegaba diciendo cualquier cosa, culpa de Joaquín Locke, un chancho que se rasca partes pudentas. El técnico así, imposible. Que obviamente no es rubio, ¿cómo iba a ganar? Y cómo no ha leído a Kant. No me acuerdo de aquellas diatribas. No, sí. Ahora me está acordando. Están en YouTube. Es un arte. Oye, pero para hacer un poco dentro de mi... O sea, en rigor el error muestral soy yo. Yo soy un error muestral. ¿En la vida? Yo dije, no. No. Pero Patricia... No, está bien. Acepto que hoy, y como todos los días, digamos, seas así conmigo. Pero no importa, yo dije, Patricia... Algo personal, por favor. Te está rompiendo el corazón. Patricia, yo dije que estás haciendo violencia de género. Sí, aquí va a salir inversa. La ley Venega. Para evitar la violencia de género contra el hombre, ¿verdad? Sí, me parece, ministro de Justicia, Hernán Larraín. Nada contra ti, Ignacio. No, solo contra tus pronósticos. Lo tengo claro. Yo pensé que yo solo contra el género. Pero yo dije que Suiza iba a empatar 2-2 o sea, 1-1 con Costa Rica, empataron 2-2. Fíjense que hay que ser súper claro en esto. Iban 1-1 hasta el minuto 88. Tampoco le pasa. Hay tantos partidos que hay que mirar en la bola de cristal que... Acertaste el empate. Y los goles eran feos, o sea, no tienen sentido. Acertaste y el un empate. partido que da lo mismo. Bueno, así que Oye, hoy... ¿sabes lo de Lucas Barrio? Sí, pues. ¿Ya está listo? Salía firmado, listo, presentado. O sea, salió un video con su... mira. Con la camiseta de Colo-Colo, ya está. ¿Tú sabes por qué se compran tantos jugadores con edades elevadas? Hay varias teorías. La que yo tengo, por edades elevadas. Porque no es un negocio en el fondo. No es una inversión. Claro, pero son muy caros. De hecho, es muy mal negocio. Es un pésimo negocio. 33 años tiene lo que pasa. Claro, lo que pasa es que los representantes llegan con un tipo con 35 años, pero con un nombre excelente. Entonces y que es popular. Y que es popular y la gente lo ama. Claro. Por tanto, el tipo tiene un valor más allá incluso de lo que vaya a jugar. Claro. Entonces, las camisetas simbólico que vas a vender. Entonces, claro, tú contratas a un jugador joven muy promisorio, ¿ya? Y te gastas $1 millón. Bueno, resulta que es una inversión muy grande. Si no funciona, es un gran desastre. Pero si no funciona, tiene crédito. Entonces, para el club es cómodo. Para el representante es maravilloso. Claro, la comisión es, para el jugador es formidable. ¿Ya? Para el negocio es horrible. ¿Ya? Y pero para el director que lo trae, para el director que lo trae, es una carta de presentación fuerte. Aquí alguien que sabe hacer bien las cosas. Y aquí tengo además acá un gran nombre y un histórico que me está apoyando, que me está dando, prestando. Entonces, todos se ven beneficiados, menos el equipo realmente. Claro, o sea, y además que así hacemos las cosas los rectales, no como los Mozas. Porque además no es que tenga un equipo muy joven que necesita alguien de experiencia. No, al revés. O sea, estamos hablando de un equipo que con esto va a promediar 38. O sea, sí, tiene es una edad avanzada. Yo quiero jugar en Colo-Colo porque todavía estoy en Yo creo que estás en condiciones. Tengo 41 años, puedo todavía jugar. Te puedes poner a punto rápido. O en Fernández Vial como Mario Kempes, pero ¿por qué no Colo-Colo si Colo-Colo ya tiene esa lógica? Oiga, vamos con los pronósticos para hoy. Es bastante interesante. Es muy interesante. Pero te arriesgas. Sí, háganlo rápido porque me interesan los pronósticos de mañana. El sábado. No, pero eso lo vemos mañana. Mañana vemos. Bajar el suspenso. Hoy juega Japón con Polonia a las 10. Apasionante. Yo creo que ahí... Tiene los mismos colores en la bandera. Además, invertido. Yo creo que lo que me dice acá que van a empatar a 1. Ya. Mejor como Rafael. Hirohito contra Juan Pablo II. Exactamente. ¿Quién gana? Senegal, Colombia. Amigos colombianos. Yo creo que va a ganar Colombia, lo lamento. Ya. Va a ganar Colombia. Yo creo que gana Colombia. Porque si dije que va a ganar, murió Colombia. Pero yo creo que empata con juegan en Samara. Colombia tendría que ganar. Es la definición del grupo H. Y en el grupo G, Panamá con Túnez. Panamá con Túnez. Partido más
Sí. Cautivante de toda la Copa del Mundo. Esto a las 2 de la tarde. Y el partido que ahí puede hacer un gol un jugador de la U. Sí, de hecho. Cooper, que es lo que le interesa. Es lo más interesante de ese partido, de hecho. Es lo interesante. Y el otro partido, que es partido también a las 2 de la tarde, Inglaterra-Bélgica. Ya están los dos clasificados. Sí. Pero ¿qué pasa acá? Hay una cuestión bien interesante. En la pelea por el segundo lugar. De hecho, salir segundo. La pelea es salir segundo. El Diario del Mundo de España lo llama el partido más surrealista del mundial. Sí. ¿Y por qué, chiquillos? Nadie quiere ¿Por qué? A ver. Porque Inglaterra y Bélgica están igualados en todo. Inglaterra, Bélgica, que están clasificados, tienen los mismos goles a favor, los mismos goles en contra, 8 y 2, por ende una diferencia de 6, por lo mismo tienen 6 puntos iguales, 2 partidos ganados, todo igual. Yo me imaginaba ayer un jugador saliendo, pitazo inicial, saliendo a pegar una chuleta asquerosa porque le sacan la amarilla y perder por... Se pierde por la tabla el fair play. Ahora, si es que empatan, si uno de los dos gana, va a quedar primero. Claro. Y el primero, el tema es que el primero se va al cuadro del lado donde están todos los países, porque aquí, igual que el tenis... Donde estamos todos los latinoamericanos, para decirlo en palabras por simples. El lado donde está Uruguay, Portugal, Francia, Argentina, Brasil y México. Claro. Por ese lado quedaría el que gana ese grupo, Inglaterra o Bélgica. Y el que sale segundo queda por el lado donde están clasificados España, Rusia, Croacia, Dinamarca, Suecia y Suiza. Claro. Entonces es un partido, efectivamente, el partido más surrealista. Claro, ¿preferís jugar con Argentina, con Brasil o con Suiza, Dinamarca, digamos? Sí. Lo que hay que hacer, si fuera inteligente, el equipo que quiere perder, lo que tiene que hacer es salir y a los 10 minutos apretar y hacer un gol al tiro. Porque el otro no puede... Claro, echarse para atrás. No puede echarse para atrás. Porque va a decir, no, esto ya hicieron la pega, entonces tienes que salir. Y ahí armáis el partido y al final y dais un par de chuletas para asegurar la amarilla. Entonces, pero si empatan, como una moneda, y si empatan, ¿qué pasa? Tabla de fair play. En la amarilla. Por eso la tarjeta amarilla. Tabla de fair play. Si tienen más roja, más amarilla, más roja. Perfecto. Hay que es un error, porque imagínate. Sí, hay que salir a pegar. Es mal incentivo. Es muy mal incentivo. Lo mejor era la moneda de como era salir a pegar. Así que, pero ese partido va a estar bueno, hay que verlo. Va a estar con mucho morbo. ¿Dónde está el pulpo pol? Pero ojo, acá está, mira. Pero el grupo H, ojo que estábamos hablando del grupo G. Sí, Octopus. Y el grupo H, es rico, pues bueno, pulpo. El grupo H, fíjate que no tiene nada decidido porque pueden clasificar Japón, que está primero con 4, Senegal, segundo con 4, pero que de hecho tiene la misma diferencia, y Colombia, que tiene 3. Entonces cualquiera de los 3 puede clasificar, y además Japón con Senegal están igual en todo. Les pasa lo mismo que a Inglaterra con Bélgica. Así que, de mundial hecho, va a ser recordado como mundial que clasificó Japón y Alemania se fue en primera vuelta. Una lógica como en la Segunda Guerra. Bueno, decía ayer salió un millón de memes, no sé si lo vieron. Nunca Alemania ha ganado en Rusia. ¿Vieron ese meme de Vladimir Putin que dice: les dije que Alemania nunca ha ganado en Rusia? Y salía desde Alexander Nevsky para acá se sabe eso. Así es, así que está buena la definición hoy día. Pero ¿cuál es tu pronóstico para el partido de Inglaterra? Ya se me olvidó. Van a empatar y se van a tener que ir a la tabla de fair play. Eso es tu pronóstico. Porque va a ser histórico. Sería histórico. Así que, ¿se acuerdan? Quedó grabado, ¿no? Todo lo que dije. Yo ya se me olvidó. ¿Puedes repetirlo para que mañana podamos usar ese Japón-Polonia empata, Colombia le gana a Senegal, Túnez le gana a Panamá e Inglaterra y Bélgica empatan. Listo. Hagan exactamente lo contrario que nos escuchen. Le están apostando. Estoy abriendo Bet365, página de apuestas. Apuestas en Inglaterra. Bueno, nos queda menos de 30 segundos el sábado. Ah, claro, pues. El sábado. El sábado tenemos 2 partidazos, Argentina-Francia y Portugal-Uruguay. Exactamente, tenemos, le digo al tiro, ¿cómo le da a usted Uruguay con... Bueno, es que si te pregunto... Yo no voy a opinar, digamos, usted sabe que yo deseo sobre todas las cosas que hay en Uruguay. Y Portugal. Francia-Argentina a las 10, a las 2, Uruguay con Portugal. Así es. Francia-Argentina, yo creo que gana Argentina. ¿Sí? Sí. El envión yo creo que va a ganar Argentina. Sí. Y Uruguay-Portugal... No haga ninguna predicción, compañero. Innecesario. No haga predicciones. Evitemos el riesgo de mufa. Sí. Es que la perfección es mala en los mundiales. Tiene que ir muy bien, te pone en una situación psicológica. Gracias, Alberto. Yo estoy de acuerdo. La perfección es mala. Entonces, los mundiales siempre es bueno, esos equipos que van ahí como apretados, que van teniendo que tener tensión. Normalmente eso le sobre todo si son argentinos. Me voy a concentrar, mañana voy a hacer un pronóstico para Uruguay, pero sesudo.
Me parece. Rafa me miró con una cara de... Que mañana no vendrás al programa. No, gana Portugal. Haremos que parezca un accidente. Ronaldo pica la pelota como Abreu. sería surrealista. Sería surrealista. Anda a picarse la mulera, dale. Muy bien, don Ignacio, don Alberto Bayón. Mañana. Son las 9:01. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM.